Bien, estamos de regreso. Víctor Gutiérrez, un proceso electoral complicado desde el punto de vista kinestésico, social, analítico, pero un espacio en donde justamente los análisis que se hicieron aquí funcionaron a la perfección. Buenos días. Buenos días a todos los amigos que nos ven en Canal 8, los amigos que nos escuchan en Vox FM. Y bueno, licenciado, el trabajo que se hizo aquí en Grupo Radio TL, todo el equipo que estuvo trabajando hasta la madrugada aquí, pues unas felicidades, todos nos sumamos a que lo que habíamos hecho de análisis, simplemente nuestro papel fundamental fue analizar quiénes tenían posibilidades, por qué algunos podrían perder. Algunos nos hicieron caso. Recuerde que sí veían el programa y en la forma de saludar, de dirigirse con las personas, en la forma de hablar, de mirar, les valió, como dicen, un cacahuate. Entonces, pues ahora no queda más que elaborar el duelo. Esta no es una receta milagrosa, simplemente es la aplicación de la ciencia. Así es. Entonces, si yo tengo los brazos cruzados así, yo estoy poniendo una protección entre usted y yo. Así es. Y es entender, cuando alguien comienza a entender el lenguaje corporal de las personas, pues puede tomar en cuenta cuando alguien está aburrido, cuando alguien no quiere platicar con nosotros, por ejemplo. Y así muchos se evitarían el triste caso de andar sacando a bailar a alguna muchacha que ni les ha mandado ni una señal, ni una pista les dio y se van a regresar con la cola entre las patas. Es un ejemplo de lo más normal. Pero veíamos nosotros que los dos que ganamos, a ver si me lo pueden checar porque vamos a revisar los dos personajes que ganaron el psicomentario. A ver, Víctor. Ahí estábamos viendo las características que tenía cada uno de los candidatos, que si era emocional, que si primero actuaba y luego pensaba, o que si luego pensaba y luego actuaba. Y fuimos analizando primero la parte de la morfopsicología, es decir, la forma del rostro, los mensajes que lanzan, las flexiones de cejas, el tipo de ancho de nariz. Esto no tiene nada que ver con la frenología, ya se ha superado ese aspecto. Estas imágenes, si las pueden ir pasando, no importa porque no nos vamos a detener, simplemente veíamos cómo este candidato que se apunta, que ya va a recibir su acta, que es Silvano Aureoles, él se bajaba al nivel de las personas, los miraba de frente, saludaba, estrechaba, y veíamos cómo con algunas personas que estaban a su lado lo miraban con cierta resistencia, con recelo, y fue el caso de este candidato Morón, que no logró tener un impacto. Cuando Morón acude aquí al programa, analizamos, si usted recuerda, su comportamiento, y tanto Morón como Jaime Darío todo el tiempo se pasaban desviando la mirada cuando usted les miraba, siempre con los pies parecía que estaban bailando. Ellos quizá no notaron que las cámaras pues están tomando a veces el cuerpo completo, pero nosotros en nuestro análisis sí enfocamos directamente cómo miraban, dónde se ponían la mano. Por ejemplo, Jaime Darío siempre con la mano a un lado, evitándolo, y ya se notaba ya el nerviosismo del señor. Algo me gustó de Jaime Darío, que es un buen perdedor. ¿A qué se le llama un buen perdedor? Que está aceptando que no le favorecieron los votos. Si en un principio, como todos los candidatos que participaron, se decían ganadores, él tuvo la prudencia de guardar silencio y de decir a sus seguidores: hemos perdido. Sin embargo, así como iba a invitar que se votara por él y estarlo saludando y dando supuestamente la cara, él se limitó a poner un mensaje en Facebook y se acabó. Pero ya nosotros en el análisis veíamos esta forma de no mirar, de no tocar a la gente. Y recuerde usted una de las fotografías, cuando veamos las de los candidatos a la presidencia municipal, cómo él mostraba una gran agresividad hacia los posibles votantes, pero sobre todo a la gente que no era afín a su campaña. Recordemos la fotografía de aquella persona que le muestra el pecho, que le iba... Ahí sí, yo voy con Cocoa, ¿no? Con Cocoa. Ahorita más adelante, que estas fotografías que está viendo nuestro público que nos sigue en Canal 8 de Telecable 3 Play, dijimos que el problema que iba a tener Cocoa es
siempre querer aparecer su hermano en el primer escenario. Y así fue. Ella no pierde por cocoa, ella pierde por la injerencia, por el estar siempre el hermano tratando de estar presente con toda esta antipatía. Pero pierde también por las cosas que deja de hacer Acción Nacional. Por supuesto. Ni al mismo, aquí yo diría, esta es crónica de una muerte anunciada. Así es. Aquí yo coincido con muchos en que Acción Nacional era el principal afectado si ganaba Cocoa. Así es, el análisis que usted hizo en la editorial cuando empezó, cuando ya parte del programa había empezado, es fantástico. Y me gustaría resaltar algo que implica ahora desde la parte psicológica la aceptación del duelo. ¿Qué es duelo para empezar? Duelo es una palabra griega que significa luto. ¿Cómo elaborar el luto? Esta supuesta pérdida que se tiene, y hay ciertas fases por las que ahorita seguramente están pasando muchos de los candidatos que perdieron el puesto por el que se estaban postulando. Yo lo voy a leer, pero ahí tenemos la fotografía, para los que nos ven en televisión, de que decíamos, esto va a ser el primer punto que le afecte a María Luisa, entre los que usted destacó, pero ahí veíamos cómo el hermano trata de abrirse campo, hacer a cada rato enunciamientos y reconocer en un Twitter que él ya no debió estar tuiteando sobre el triunfo del candidato a la alcaldía de Morelia, de Alfonso Martínez. Pero déjeme leer las fases del duelo, para que sean muy precisos, voy a darle lectura. La primera fase del duelo es la fase de la negación. ¿Qué es la negación? Negarse a sí mismo o al entorno que ha ocurrido la pérdida. ¿Sí? Decir, no, es que no he perdido, no ha muerto esta persona, no se perdió mi hijo, no se perdió mi relación de pareja. Estamos en esa parte de la negación. Toda relación de pareja, de triunfos, cualquier cosa que nosotros asumamos como que ya no va a ser posible que vuelva al estado anterior, se va a pasar por esta primera fase de la negación. Después de la fase de la negación, venimos a la fase de enfado, que es la indiferencia o ira, estado de descontento por no poder evitar la pérdida que sucede. Se buscan razones causales y de culpabilidad. No, es que yo no fui el culpable, fueron ellos los que no le echaban las ganas. En este caso, una situación que nosotros marcamos en las fotografías fue como el despego de Wilfrido Lázaro Medina como coordinador de campaña de Chon, un coordinador que coordinó la pérdida de este candidato. Una persona que tampoco tenía el carisma, que había dejado incompleta todas las obras que él emprendió, que no entregó una ciudad de 10, entonces se suma a coordinar una campaña pudiendo poner a Víctor Silva, que tenía un carisma que pudo posibilitar. Yo no sé de política, pero sí sé del análisis que veíamos en los rostros. Creo que él haberse auxiliado de una coordinación de Víctor Silva hubiera sido un cambio totalmente diferente. Bueno, entonces esto es que uno le empieza a echar la culpa a los demás de la pérdida que se tiene, al equipo, a que no funcionó bien los medios y demás, porque seguramente varios van a estar culpabilizando a varios medios, aunque varios medios también estaban engordando el caldo nada más para lo que les convenía. Entonces, después de la fase de negación, dijimos que venía la fase del enfado, y ahora la tercera es la fase de la negociación, negociar consigo mismo o con el entorno, entendiendo los pros y contras de la pérdida. Se insta a buscar una solución a la pérdida a pesar de conocerse la imposibilidad de que suceda. Es decir, bueno, pero si yo me comporto, les hablo mejor, puede ser que ellos rectifiquen y a lo mejor hago que la gente que votó en mi contra se manifieste y diga que no, que se equivocaron, buscar pretextos para recomponer. En el caso de las parejas,
No, pero es que yo lo que hacía por ella era bien, yo no le dejaba que saliera porque hay mucho peligro en la calle. Perdí la elección porque yo quise que ellos reconocieran que este no era un gobierno que les convenía, porque habían hecho esto, esto y esto, ¿sí? La fase de justificar, la fase de la negación. Viene la fase del dolor emocional. Se experimenta tristeza por la pérdida. Pueden llegar a sucederse episodios depresivos que deberían ceder con el tiempo. Es decir, muchos de estos candidatos se alejan, dicen no quiero hablar con nadie y suelen ser inclusive agresivos. Se la pasan llorando, con un mutismo total, alejarse de los medios, no querer hacer declaraciones. Están pasando por esta etapa, pero todos deben darse tiempo a las etapas, no las pueden apresurar. El hecho de que se alejen de los medios no va a componer nada, el hecho de que se alejen del equipo, de que quieran correr a todas las personas que estuvieron con ellos, tampoco soluciona nada. Y viene finalmente la fase de la aceptación. Se asume que la pérdida es inevitable, supone un cambio de visión de la situación sin la pérdida, siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar. Algunos supuestamente ya están en esto, que aceptaron, que no le favorecieron los votos, sin embargo se están escondiendo, no están haciendo un análisis qué es lo que los llevó a que no lograran retener a la pareja, retener al votante o que se manifestaran con un voto positivo. Que en realidad un buen líder lo primero que tiene que hacer es que las pérdidas nos catapultan al triunfo. Esto fue un error, por ejemplo, de Calderón. Él, cuando toma la gubernatura de la República Mexicana, tuvo un gran enfado con Michoacán porque fue donde menos votos hubo a Michoacán. Él le prometió que a Michoacán le iba a ir muy bien y simplemente no lo hizo. Fue a uno de los estados que más atacó porque no aceptaba que Michoacán no le hubiera favorecido el voto y se dedicó todo su sexenio a estar fastidiando a un gobierno que no era el mismo de su partido y estar fastidiando no a ese partido, sino estar fastidiando a todos los michoacanos, que se derrumbara la economía. Otra cosa que pudo haber hecho un buen líder es trabajar por Michoacán. Se le critica mucho a Fox, sin embargo Fox apoyó a Guanajuato y Guanajuato ahorita a nivel empresarial está muy bien en carreteras, en empresas. Muchos empresarios michoacanos se tuvieron que ir a Guanajuato o a Querétaro. Entonces, si él hubiera trabajado como debe trabajar cualquier presidente o cualquier presidente municipal que llega a un puesto, es generar consensos, como lo había dicho el candidato Chona Orihuela, cuando se pretendía que él había ganado la elección, dijo que venía la reconciliación. Cuando vio que ya los votos no le favorecieron, ahora sí vámonos a tribunales, vamos. O sea, no está aprendiendo a elaborar la pérdida a lo que un buen líder tiene que hacer, aprender de cuando se pierde para recomponer. Ok, no le favoreció, ¿qué tal que para la próxima él se vuelva a postular porque se vio que sabe recomponer? Y lo mismo, le digo, puede pasar con algunos que perdieron. Algunos ya perdieron la posibilidad. El caso de Silvano, por ejemplo, él había perdido en el proceso pasado. ¿Qué hizo? Modificar su conducta, hacer gestoría cuando pudo hacerla. ¿Y qué hicieron otros? Simplemente guardarse, bronquearse con medio mundo, y los resultados se están viendo ahora. Pues es parte de lo que tenemos, don Víctor. Gracias por la visita el día de hoy. ¿No te equivocaste en tu análisis los que pronosticaste? ¿Ninguno? Ahí están. Bueno, ahora debo decir una cosa. Sí. Esto no fue del hígado de Víctor, es ciencia, simple y sencillamente. ¿Qué decían las comisuras? ¿Qué decía la nariz? ¿Qué decía la frente? ¿Qué dice el lenguaje corporal? Si la gente, igual que Víctor, lo interpreta, a lo mejor no va a decir, esa persona es analítica. No, pero a lo mejor la fisionomía nos transmite a nosotros la posibilidad y la necesidad de votar por alguien. ¿Es correcto? Sí, y a algunos se les ofreció la ayuda desde el canal, que a todos aquellos que quisieran que se les diera una asesoría desde el punto de vista kinestésico y morfopsicología, adelante, no se acercó ningún candidato, así es que nosotros no favorecimos a nadie. Debo de ser honesto y decirles que esto se les ofreció tu asesoría a la gente de Chon, a la gente de otros partidos,
y bueno, que no era la asesoría tuya, era la asesoría prácticamente de un equipo de imagen política que habla de ciencia, que habla de muchas cosas, y que bueno, en nuestra chamba era, señores, hagan una contienda de propuestas, no de calificaciones, que también ahí calificó el pueblo. Gracias, Víctor. Al contrario, y el programa de la tarde vamos a hablar de psicología forense. Psicología forense. De psicología. ¿Qué es la psicología forense hoy? Porque es muy traído que el psicólogo forense, pero ¿qué hace el psicólogo forense? ¿En qué campos? ¿Es nada más perfilar criminales? ¿Qué es? ¿Tú podrías ser como Doctor House o como los de ciencia? Los de mentes criminales. Muchos de ellos aprenden psicología forense, pero vamos a ver en el programa qué es real y qué no es real de lo que se le tiene así una imagen de super ultra a los psicólogos forenses. Hoy por la mañana, fíjate, por cierto, en la esquina de mi casa alguien murió. Yo no sé si asesinado o atropellado, pero había mucha gente. A ver si luego la próxima semana platicamos, ¿sabes de qué? Okay. ¿Por qué nos llama la atención la muerte? Porque hay vamos, pero sí, como enjambre, no a ver en qué ayudamos, sino vamos a ver, a estorbar. Vamos a ver el comportamiento humano en eso, ¿te parece bien? Claro que sí, nada más resumiendo a Lacan que dice, hay un querer saber, no saber, y de lo que nos queremos saber es de la muerte. Víctor, muchas gracias.